El caso de Bruno se suma a lo que conocíamos respecto de lo que fue el asesinato de Jeremías Monzón, la brutal agresión que sufrió Delfina, esta adolescente de la ciudad de San Cristóbal, todos hechos perpetrados por menores de edad. Y la pregunta que se abre en esta instancia es, bueno, ¿qué pasa con estos jóvenes que encuentran en la violencia un modo de expresión, en cometer este tipo de hechos, estos asesinatos en el caso de Jeremías, y de Bruno y de Lucas Bruno, en el caso de Delfina, este brutal ataque? ¿Qué pasa con todo su entorno? ¿Cómo como adultos tenemos la posibilidad, bueno, de tratar de prevenir este tipo de situaciones y de conductas? Vamos a tomar contacto con Tamina Abichaín, que está con especialistas para tratar de entender, Tami, qué pasa con nuestros adolescentes. Así es, Chechu, una problemática que nos preocupa, que nos ocupa. La semana pasada hablábamos también con gente de Hablemos de Bullying, porque en varios de estos casos había ahí acoso, había amenazas previas que se daban también en un contexto escolar, violencia en contexto escolar, y de lo que vamos a hablar en este momento es de la violencia, de cómo estos jóvenes, estos niños, en muchos casos, estas infancias, también cometen estos delitos que tienen que ver con un grado de violencia muy altos. Y estamos con Marina Batilana. Marina es médica pediatra y psiquiatra de infanto juvenil. Marina, bueno, consultarte cómo podemos notar, cómo podemos ver estos indicios, si es que se puede ver, de violencia tan extrema en adolescentes y en infancia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es una situación muy particular la que estamos viviendo, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Esto se ve en todos los ámbitos, en todas las situaciones y las diferentes sociedades y culturas, el incremento de la violencia en niños cada vez más pequeños y en adolescentes. Hay parte que es parte de los cambios de la adolescencia, que son a nivel hormonal, son cambios físicos, el aumento de la impulsividad, el creer que no les va a pasar nada. Eso es parte de la adolescencia que nos atraviesa a todos y que todos vivimos. Pero hay situaciones puntuales en las que uno tiene que estar atento como padre y como familia, que cuando se presentan en forma puntual, por ejemplo, situaciones de violencia repetida o irritabilidad, cambios bruscos en el estado de ánimo, tanto de niños como de adolescentes. A veces esto está relacionado con otra situación que viene a agravar mucho, y creo que es el origen de muchas de estas situaciones de violencia, que es las situaciones de consumo. Entonces, todo cambio en los chicos o en las chicas, niños o adolescentes, lo repito porque a veces uno piensa niños que consumen o niños que en estas problemáticas no hay, y nos asombramos cuando vemos las noticias. Los niños a partir de los 10 años ya hemos tenido casos de este tipo de situaciones. Entonces, cuando uno ve cambios en la conducta, que pueden ser de las dos posturas, o conductas de aislamiento, o al revés, conductas de no querer estar en casa y de estar afuera todo el tiempo, que cambien abruptamente de ánimo, de estar 2 o 3 días muy tristes a estar eufóricos, que dejen de hacer las cosas que hacen normalmente, o que cambien su grupo de amigos y de referencia. Por eso es siempre muy importante la comunicación entre las familias y la escuela, de detectar estas situaciones en forma precoz. Generalmente no se dan así en forma abrupta y aislada. Son cosas que nos vienen avisando, ¿sí? Son chicos que muchas veces empezaron con problemas de conducta desde que eran muy pequeños, o que han tenido dificultades para socializar o para relacionarse con pares, que prefieren juntarse con grupos de gente mayor. Entonces, bueno, como padres tenemos que estar alertas ante esas situaciones puntuales. Marina, y una consulta, porque a lo mejor hay muchos padres, muchas madres o adultos a cargo de infancias o adolescencias que están escuchando y dicen, bueno, pero ¿cómo? Yo veo esos cambios, pero si quiero hablar no encuentro esos puentes para hablar. Digo, ¿cómo se puede hacer para atender ese diálogo con los adolescentes? Hay que armar redes, no queda otra opción. Por eso yo hacía este hincapié con el tema de la escuela. Lo mismo que los que
que algo que sería muy bueno también sería volver a las instituciones intermedias, a los clubes, a los talleres. Hay que tender esas redes. Si estos chicos seguramente están escolarizados, hay que hablar con las escuelas. Esto se debe trabajar puertas para adentro y puertas para afuera de la casa. Y después, bueno, por supuesto que consultar también a sus pediatras de cabecera, contándole la situación por la que están pasando, en el caso de que estén haciendo tratamiento psicológico o también en el caso de que estén haciendo tratamiento psiquiátrico. Pero nunca quedarse callados y nunca decir esto es temporario, ya va a pasar. Es algo de la adolescencia, claro. Exacto, no subestimar nunca esos síntomas, porque puede ser la antesala de algo peor. Y a veces no es necesariamente tenga que ser algo patológico. A veces es un pibe que está pasando por una edad o por una etapa vulnerable de su vida y que se encontró con un grupo de pares que está haciendo algunas cosas que no están del todo bien y justo en esa situación estaba ahí. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos y ofrecerles otros lugares y otras instancias que no sean ni el encierro y estar todo el tiempo conectados a las redes, ni tampoco estar todo el tiempo fuera de casa. Decías, a lo mejor estos adolescentes o estos niños están haciendo un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico, pero también hay quienes no. Digo, es importante remarcar que la salud mental también puede ser atendida en estos adolescentes y no todo depende de los padres y de la escuela. Por supuesto, pero la salud mental la hacemos todos, no es que solamente la hacemos los que trabajamos en salud. La hace la familia, la hacen las instituciones y hay muchas de estas situaciones que se hubiesen podido prevenir si se hubiese actuado en tiempo y forma. Por supuesto que la situación social que vivimos, lo económico y esto que yo hablaba de la problemática del consumo no colabora absolutamente, al contrario, viene a empeorar todas estas situaciones. Pero tenemos una sociedad que somos todos muy solidarios y tenemos ganas de que esto mejore y que esta situación mejore. Creo que hay que brindarles herramientas a las escuelas. Tenemos que apoyarnos mucho en las escuelas que después de la pandemia se vieron sin fuerzas para un montón de cosas. Las familias también sufrimos mucho después de la pandemia, creo que empeoró mucho esta situación. Hay algo que también nos llama mucho la atención de todas estas situaciones, que es que lo digital o la tecnología o esta conexión 24/7 de estos adolescentes intervienen en la mayoría de estos casos que estábamos hablando, o había amenazas por internet, por redes sociales. ¿Esta tecnología y la conexión de todo el tiempo influye en incrementar estos índices de violencia o estos grados de violencia en la adolescencia? Sí, yo creo que sí. Digamos, la tecnología vino a mejorar un montón de cosas y a facilitarnos muchos caminos, pero en este caso puntual se ve esta necesidad de mostrarle al otro qué es lo que hicimos o qué es lo que hacemos, qué es lo que pasó, o de imitar o de copiar, y se van haciendo como un mundo paralelo que no es el real. No colabora absolutamente para nada con la situación que vivimos. Tanto en internet, en alguna red social, como también en un grupo de adolescentes, muchas veces se manejan códigos que para los adultos suelen ser lejanos. Digo, ¿cómo poder decodificar eso que está pasando? Saber que a lo mejor un niño que está a cargo nuestro está en una situación compleja o sufriendo algún tipo de violencia o ejerciendo violencia. Hay que interiorizarse, hay que meterse, aunque nos cueste, no es, yo eso no lo manejo, no lo sé. Hay que preguntar. Una familia presente, una escuela presente hace que estas cosas no sucedan tanto. Nos tenemos que interiorizar y nos tenemos que poner al día de los temas que manejan los chicos, de qué cosas son de su interés, por más que uno no las comparta o no te gusten. Hay que meterse, hay que participar. Ellos tienen que saber que hay un adulto referente, donde encontrar un límite también. Los límites son un acto de amor, como decimos siempre, ¿no? No es un límite castigador, digamos, pero el límite de decir, mirá, no, acá a este lugar no vaya porque yo te cuido, porque me da miedo, porque no está bien. Creo que va por ahí. Con esto de la tecnología pasa eso, nos tenemos que meter un poco más e interiorizarnos de qué es lo que está pasando.
Y otra cosa, que con esto ya un poco para cerrar, hablábamos de padres o adultos o madres presentes y también dando, digamos, como siendo un faro. Digo, ¿qué pasa cuando la violencia también está allí, ¿no? Los niños copian, los niños repiten, ¿qué sucede con eso? Y eso es mucho más difícil, pero ahí es donde juegan un rol fundamental las instituciones. Ahí es donde trabajamos mucho con las escuelas, donde se trabaja con los clubes, donde se trabaja con otras instituciones que hay también en la parte pública, hay dispositivos de talleres y otras instituciones que hay que fortalecerlas, y es esto de armar redes que hablábamos antes. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, hasta ahí la palabra de Marina Batilana, médica, pediatra, psiquiatra infanto-juvenil, que nos explicaba, bueno, y nos daba algunos indicios, algunas puntas de donde empezar a trabajar esto que tiene que ver con la violencia en grados ya extremos, en adolescentes, en infancias. Hablaba de cómo influyen las situaciones de consumo, de cómo cada vez niños más pequeños están en situaciones de consumo, que es algo que no sucede ahora, sino que sucede ya hace un tiempo en nuestra provincia, en nuestra región, en nuestro país y también en el mundo, lo decía. Y también remarcar la importancia de que esto no es solo una responsabilidad de los padres, de las madres, de los adultos o de la escuela, sino del conjunto de la sociedad, de otro tipo de instituciones, de poder articular y de hacer redes de adultos para poder contener y entender en qué situaciones están estos adolescentes o estos niños. Es una situación sumamente compleja como para pensar que la solución se encuentra de forma totalmente aislada, así sea con nuestros hijos puntualmente, en nuestro entorno familiar, sino que, como decía el especialista recién, atraviesa a toda la sociedad y es necesario tender redes para poder hacer frente a esto que sin duda es un flagelo, no solamente el consumo, sino también la violencia que cada vez se expresa en edades mucho más tempranas. Tami, te agradecemos el contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego.